Muy buenas, les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía de Ingeniería. Hoy vamos a continuar con la segunda clase de la primera jornada de la primera especialización en análisis, diseño y detallado de puentes según el código ASTO, el RFD. En sesiones anteriores, en la sesión anterior, estuvimos tratando todo lo que eran los puntos básicos de los estudios de línea base que debemos tener para un proyecto de ingeniería de puentes, ¿no? Tanto la topografía, la geología. Estuvimos viendo algunas opciones para determinar mmm, los datos para evaluar todos y cada uno de los aspectos que pueden incidir en el proyecto del puente. Ojo, aquí ni siquiera no hemos determinado ni siquiera cuál es el ancho del puente, sino queremos saber lo que va a estar afectando de manera externa al puente desde el punto de vista, vamos a decir, ambiental, los elementos externos, todo aquello sobre lo cual no vamos a tener dominio dentro del diseño. Nosotros vamos a colocar un puente en un determinado sitio que va a estar adaptado a ciertas características de ese sitio. Por eso no es, vamos a decir, muy recomendable estar agarrando y generando proyectos de puente estandarizados para colocarlos en cualquier sitio, porque no todas las geologías son iguales, no todas las topografías van a ser iguales, la hidráulica de los ríos cambia. Eso es algo que tenemos que tener bastante presente. Vimos como algunos de los elementos software o empresas que nos pueden servir y nos pueden apoyar a la hora de que vayamos a hacer un proyecto de envergadura o pequeño. Por ejemplo, ese Google Earth, yo les había comentado que de verdad ayuda mucho en el sentido de cuando uno quiere obtener un dato rápido o tener una idea de lo que está en el sitio. Por lo menos a veces nosotros queremos saber, no vamos a contar con datos suficientes como por ejemplo de topografías aguas arriba, aguas abajo para nosotros saber los comportamientos del río que donde va a estar impuesto el puente. O sea, eso es algo que lo podemos obtener de, de una simple imagen satelital que no tiene que estar en muy buena resolución siquiera, simplemente para que tengamos una idea de lo que está en sitio. Ahora, entonces fíjense, ventajas, desventajas y algunas que yo veo como desventajas. Yo puse aquí desventajas, el hecho de que sea una tecnología innovadora, que requiere equipamiento y personal especializado y que requiere replanteo en sitio. Pero realmente esto, yo lo puse porque para unas personas es una desventaja, ¿sí? Pero para una persona que está en este medio, que dice, bueno, tecnología innovadora, lo que habría es que prepararnos, tendríamos que hacer un estudio, a buscar algunos equipos. Yo no lo veo tanto como una limitante, pero a veces unos clientes, ustedes saben cómo son algunos clientes, en los que no les gusta invertir y o son de la vieja escuela, prefieren tener un topógrafo ahí con un tiempo bastante limitado. O sea, esos son cosas que sobre las cosas nos toca luchar muchas veces, ¿no? Entonces, otro aspecto que vimos el día de ayer, bueno, aquí les mostramos unas imágenes de un proyecto que se hizo con la introducción de imágenes satelitales. Aquí están otras imágenes de otro proyecto que realizamos. Parte del material que se obtuvo a partir de las imágenes satelitales. Estudios que se confirmaron a partir de imágenes satelitales que se trajo la topografía. Y después venía lo que era el diseño vial. El diseño vial, como lo dijimos, a veces están trabajando de manera totalmente disociada de la persona que va a implantar el puente.
Esto es una de las cosas que ocurre con mayor frecuencia. El proyectista de puentes a veces no está incluido dentro del proyecto vial, no ha sido considerado, simplemente que después que hacen la vía dicen, bueno, aquí hay que hacer un puente, aquí hay que hacer un puente, aquí hay que hacer otro puente. Busquemos el ingeniero estructural que haga el puente. ¿Mm? En cambio, entonces ahí es cuando viene el ingeniero estructural de puente a decir, mire, ¿por qué no tenemos que desviar este puente? Tenemos que cambiarlo de forma, tenemos que hacer algo aquí adicional. Y comienza a ver los problemas de diseño vial porque no coincide, no toman en cuenta una cantidad de factores que solamente el ingeniero estructural es al que se le ocurren. ¿Sí? Entonces, el día de hoy vamos a conversar, vamos a hacer una introducción a lo que es la normativa ASTO LRFD. Esta normativa la vamos a utilizar en toda la especialización. Como les dije, esto es un elemento básico para nosotros, va a ser nuestra Biblia de aquí en adelante. Nosotros debemos tenerla, si es posible tenerlas impresas, pero son 1000 y tantas páginas. Yo soy de los que me gustan mucho los árboles para estar imprimiendo cosas que después de tener almacenadas las podemos tener en una tablet, en el teléfono. Por eso están facilitadas por internet, en la web. Y entonces no tendríamos ningún problema de dar con ella. Pero de nada sirve tener un libro en nuestra biblioteca que no hayamos leído. Y entonces tenemos que tener con mucha propiedad, conocer con propiedad cuáles son las ventajas, las desventajas y los cambios que ha habido de la norma. Fíjense que yo les hice llegar a ustedes la norma LRFD del 2007 y el amigo Erasmo, el ingeniero Capo Bianco, nos ha colaborado consiguiéndonos la 2014, que yo también se las iba a hacer llegar, que también la tengo, pero la tengo en inglés. Y entonces vamos a ver en paralelo cuáles han sido los cambios que se han realizado de una con respecto a la otra. ¿Sí? Son muy pocos los puntos que han variado desde las 2007 a las 2014. Son pequeñas variaciones, más que todo están referidas a la parte no lineal, cosas que a veces son de bastante profundidad y eso es porque en esos años se han hecho estudios, se han llegado a, vamos a decir, a la toma de decisiones de algunos elementos y de ecuaciones matemáticas y todo esto que ha hecho que cambie la idea de lo que se tiene actualmente sobre determinado punto. ¿Sí? Se han hecho trabajos de investigación, artículos que se han presentado y han hecho que hagan algunos cambios técnicos dentro de la normativa. ¿Sí? Entonces, fíjense, el objetivo principal de la norma LRFD es la de establecer especificaciones para ser aplicadas al diseño, evaluación y rehabilitación de puentes carreteros. Eso es un punto que tenemos que dejar bastante claro. La norma lo que plantea es la forma de especificar. O sea, realmente no es una norma que digamos qué es lo que tenemos que hacer, sino la norma, el código, vamos a hablar ya ahora es del código ASTO, lo que nos da es un compendio de especificaciones que se han comprobado que pueden tomarse o considerarse como mínimas y en algunos casos como máximas para tener un diseño de un puente carretero. Diseño, estaremos hablando de evaluación y rehabilitación. Estaríamos hablando de que podemos analizar el comportamiento de la estructura nueva y llegar al diseño para la posterior construcción. O también estas especificaciones aplican en el caso que queramos hacer una evaluación, una patología de un puente y dar recomendaciones de reforzamiento en el caso que las necesitase. ¿Sí? Recuerden lo que estábamos hablando ayer. A partir de estas, que hay muchos países que no tienen políticas de mantenimiento general de puentes, entre otras estructuras. Pero entonces, ¿qué pasa? La norma ASTO también da y brinda un aporte bastante significativo en la parte de la evaluación, la patología y la rehabilitación de estas estructuras, en este caso puentes. Y vuelvo a especificar, puentes carreteros, tanto fijos como móviles. Vamos a ver unos conceptos más adelante de fijo y móvil para que entendamos cuáles son los conceptos que vamos a manejar el código como tal. Entonces, aquellos
y aquellos que no están totalmente cubiertos. Y fíjense lo que dice y especifica la norma. Esto que estoy copiando está tal cual como está en el código. En la primera parte donde dice campo de aplicación de las especificaciones, en la parte introductoria. Si ustedes llegan y especifica aquí, esto que está acá, está especificado de manera textual dentro del código. ¿Eh? Y entonces es algo que debemos tener bastante presente, que es lo que yo quiero, que tengamos material allí a la mano para que podamos constatar de que no los estoy engañando o no. Te estoy diciendo lo que está realmente en el código. Entonces fíjense, estas especificaciones no buscan reemplazar la capacitación y el criterio profesional del diseñador. Solo busca establecer requisitos mínimos necesarios para velar por la seguridad pública. Es lo que veníamos hablando desde hace mucho tiempo. Los códigos, hay muchas personas y muchos ingenieros que sienten que el código es de carácter obligatorio, en algunos casos es obligatorio, pero porque ya es un evento que es totalmente probado y requete comprobado y vamos a decir, se han hecho estudios, se ha terminado, se ha llegado a conclusiones, se han puesto a prueba cosas en las que ya se llega a una decisión en el que decimos, bueno, 2 más 2 es 4. Ahora, 2 más 2 va a seguir siendo 4 hasta que se compruebe que 2 más 2 no es 4. No sé si me doy a entender. Por ejemplo, nosotros tenemos muchas políticas de construcción. Muchas, vamos a decir, no digamos políticas, vamos a decir modismos de construcción en los cuales están funcionando. Entonces unas personas, por ejemplo, pueden decir, mira Manuel, yo he visto edificaciones con columnas de inferiores a 30 por 30 centímetros, con cuatro barras número 12 o de media. Y allí están allí paradas. Y eso se lo digo, me sucede con mucha frecuencia, porque yo sí me apego a algunos caracteres establecidos en los códigos, por lo menos la columna dentro de la norma COBENI, que es la norma venezolana, la 1753, que establece el análisis y diseño de elementos concretos armados para edificaciones, establece un tamaño de columna mínimo. Y el tamaño de columna mínimo es de 30 por 30 centímetros. Y debe llevar el acero mínimo correspondiente a eso, que es más o menos un equivalente a 8 barras de cabilla número 12 o de barra número 12 o de barra de media. Ahí están las dos notaciones que algunos manejan y otros no. Pero lo que quiere decir son 8 barras. Entonces hay muchas personas que cuando van a conseguir el cálculo dicen, pero Manuel, pero esto es mucho acero, esto es mucha cabilla, la sección es muy grande, yo las he visto de 20 por 20. Entonces ahí es cuando nosotros decimos, mire, eso a esa persona le va a parecer correcto hasta en el momento en que esa columna se caiga. ¿Ven? ¿Qué pasa? La columna servirá hasta en el momento en el que se caiga. Y en nuestro caso la ingeniería sucede con mucha frecuencia. Algunas teorías y muchas teorías se han mantenido, vamos a decir, vigentes hasta el momento en el que ocurre un sismo, hasta el momento en el que ocurren ráfagas de viento de cierta cantidad de kilómetros por hora. Entonces se tenía una hipótesis de algo, y ese algo pudo haber durado muchos años vigente porque no había venido el evento que realmente lo demandara. Entonces en los puentes es algo que es muy recurrente. Entonces fíjense, nuestras normas por eso deben estar siendo actualizadas constantemente. ¿Por qué? Porque necesitará que se vayan incorporando las experiencias que se ha tenido en esa cantidad de años. Nosotros tenemos muchas normas que son de muchos años, y esas normas se mantendrán vigentes hasta el momento en el que se compruebe que no son actas. Durante mucho tiempo se hizo los estribos de manera inclinada. Y después que se llegó a conclusiones que para la parte sísmica eran muy malas así, porque la gran mayoría de las estructuras que tenían los estribos inclinados se cayeron. Entonces se estableció en los códigos, ya no se coloca de estribos inclinados, sino que se establecen como perpendiculares al acero longitudinal. Entonces fíjense,
Lo mismo ocurre con la norma ASTO, ¿sí? Y como dice aquí, el sismo es el mejor fiscalizador de los proyectos. Y no solamente si lo hicimos bien o no nosotros, porque puede ser que nosotros nos hayamos apegado a la norma y posiblemente esta es el punto en el que la norma no va a aplicar. Y por eso aquí especifica el código. No se va a suplantar la experiencia, la capacitación y el criterio profesional del ingeniero. ¿Sí? La norma no busca suplantar eso, porque si no, imagínense, cualquier persona que siga la norma va a ser el que calcule el puente. Ahora, tengamos claro, vamos a tener requisitos mínimos que deberíamos cumplir, que hasta ahora se saben que funcionan para los puentes. Nosotros podemos estar hablando de dimensiones mínimas, cantidad de aceros mínimos, todo eso, pero siempre en función de nuestro criterio y de lo que nosotros después tengamos como experiencia, por lo menos constructiva. Es decir, mire, hay veces que a mí me ha ocurrido con frecuencia en el que yo estoy haciendo un diseño y digo, es preferible hacerlo más grande. ¿Sí? Y entonces ahora fíjense que eso también es una cosa que choca mucho con otros profesionales. Por ejemplo, yo a veces pongo las vigas del ancho de la columna. Si la columna es de 40 por 40 y tengo que poner una viga, le pongo la viga 40 de ancho, de base. Entonces me dicen, y ya me ha pasado con otros ingenieros que me dicen, pero Manuel, ese diseño tuyo, yo puedo, así de manera muy heroica, yo puedo retomar ese proyecto y rehacerlo y te puedo asegurar que voy a obtener un 35% menos de concreto que el que tú estás poniendo. Así, así vamos a decir de abierto, ¿no? Y allí es cuando yo me sonrío y le digo, ok, esos 35 metros cúbicos de concreto que tú te estás ahorrando, van a hacer que tú tengas que hacer encofrados especiales, que tengas que cortar, que tengas que preparar una madera, que tengas que tener un personal mucho más tiempo en la obra, que tienes que tener un material que si es de madera o es metálico, el tiempo de ejecución de la obra se te va a ver retrasado por no poner un 30% más de concreto. Muchas veces usted tiene que pensar en el cómo lo vamos a construir, y el hecho de cómo lo vamos a construir pasa de la facilidad para armarlo. Para aquellas personas que hayan tenido la experiencia de la construcción, saben que una columna mucho más pequeña de tamaño va a tender a tener mucho acero en la parte conglomerada. Entonces muchas veces es mejor agrandar en sección de concreto para poder trabajarlo adecuadamente, poder amarrar, poder incluir las barras. O sea, eso es un factor que es criterio profesional. ¿Sí? Y bueno, este profesional que le estoy diciendo a este ingeniero, me lo puso un cliente al frente mío porque el cliente ya me conoce hace muchos años. Y él eliminó su sala de proyectos. Él tiene nada más un arquitecto que es el único que proyecta en su oficina porque es el hijo, pero toda la parte de ingeniería se la hacemos nosotros en la oficina. Y entonces, ¿qué pasa? Él ya sabe que él sabe, por ejemplo, él sabía que la otra persona puede hacérselo mucho más ligero y con menos concreto. Pero él tenía que escuchar de mi voz qué era lo que me había hecho a mí llegar a esas conclusiones de secciones mucho más grandes. Entonces, fíjense que esos son enfoques totalmente diferentes, y entonces les puedo decir que el cálculo final que se hizo fue el mío. Se demostró también en números. Un metro cúbico de concreto no vale lo mismo que puede valer un metro cúbico de madera. Y además el concreto se vierte y ahí ya está listo. En cambio la madera tiene que colocarla, tiene que esperar que se frague el concreto, tiene que desmontarla con cierto cuidado para volverla a reutilizar, y eso tiene una vida útil. Son cosas que hay que tomar en cuenta también al momento de proyectar. Y en los puentes, créanme que no es la excepción, y a mí me gusta sacar mucho esas cuentas para poder tener pleno conocimiento de lo que voy a plantear y voy a mandar a hacer. Entonces, fíjense, la norma nos va a dar criterios mínimos. Nosotros podemos en algunos casos decir, bueno, no voy a ser tan exigente en este punto, pero voy a ser más exigente en el otro, o voy a hacer que esto sea un poco más exigente en vista de que este puente va a estar en determinada zona con determinado nivel de riesgo.
¿sí? Ahora, la norma se enfatiza en los conceptos de seguridad por medio de la redundancia, ductilidad y protección contra la socavación y la colisión. Esos son los tres puntos esenciales que siempre va a buscar la norma. Buscar que haya redundancia en la edificación, en la estructura, que los elementos se comporten de una manera dúctil, que vamos a ver más adelante que se refiere a esto, y que tengamos un nivel de protección contra socavación y colisiones. Y que la socavación y la colisión, ¿qué son? Son elementos externos al puente. Socavaciones vienen por pendientes, por niveles de agua del río, del lecho del río, tipo de material donde estamos fundados, y además las colisiones. Nosotros normalmente pensamos que cuando habla de colisiones solamente nos vamos a referir a un vehículo que esté sobre el tablero el puente carretero y lo impacte un camión, una gandola, un vehículo. Ahora, ese es el menor de los problemas del puente. El mayor problema del puente es que sea, por ejemplo, un puente que sea navegable y alguien colisione contra una pila. Un barco que vaya pasando y choque una pila puede hacer que éste pierda su forma original y ya se presente un colapso. Ahora, las normas, ahora, el concepto de diseño de factor de carga y resistencia, el RFD, desarrollado a partir de los conceptos de confiabilidad e impulsa el uso de nuevos métodos de análisis. ¿Sí? A esto, cuando hablamos de código ASTO, nosotros pudimos haber hablado de ASTO, de esfuerzos admisibles, y también, pero vamos a hablar de ASTO LRFD, donde los factores de carga y resistencia, que son algunos factores son de mayoración y otros son de minoración, es el concepto esencial de los nuevos criterios de diseño. Diseñar para que la estructura se comporte de una manera dúctil, disminuir el riesgo de que ocurran en la estructura fallas frágiles. ¿Por qué? Porque las fallas frágiles inducen colapsos inminentes en la edificación. Nosotros, el tipo de falla que queremos en la estructura es de tipo dúctil, que haya deformación, que a partir de la deformación haya degradación del material, y con esto nosotros lo que vamos a hacer es poder, la estructura va a gritarnos, nos va a decir estoy mal, necesito reparación, y entonces esto es que lo que va a permitir que haya algún tipo de atención a las estructuras antes de que puedan colapsar. Ahora, cuando hablamos de conceptos de confiabilidad, por lo menos a mí me tocó ver esta parte en el posgrado, y la parte de confiabilidad, lo que estamos es hablando del nivel de riesgo que tienen determinadas edificaciones de que sean atacadas por determinado evento, ¿sí? Entonces, de ahí es donde venimos. Vamos a ver qué tan confiable va a ser una estructura cuando tenemos un 40% de aumento de la carga muerta, o cuando ocurre un sismo. Esos son los caracteres que vamos a utilizar para este tipo de, vamos a decir, para este tipo. Pasa que el término de confiabilidad habla de como que qué tanta confianza tiene. No, simplemente es una constantes probabilísticas de que ocurra un evento. Y cuando hablemos de un determinado evento, tenemos que tener en cuenta que es de una probabilidad de ocurrencia de este evento, ¿sí? Y eso es importante que tengamos en claro cuando hacemos un diseño estructural, de que decimos, bueno, vamos a meterle el sismo con el viento y vamos a meter de una vez el camión, porque si ocurre, bueno, ¿qué probabilidad hay de que ocurra este tipo de evento? Que justamente el puente, cuando esté totalmente lleno, esté pasando, ocurre un temblor justamente cuando hay una ráfaga de vientos. Ese tipo de cosas son muy improbables, y eso es lo que estudia la parte de la confiabilidad, la probabilidad y el cómo va a responder, o sea, la probabilidad de ocurrencia de determinado evento y el cómo va a responder la estructura ante el mismo. ¿Sí? No sé si me di a entender.
Si quedó claro este concepto. Entonces, eso más adelante también vamos a ir reutilizando esto. Y si tenemos alguna duda, no duden en preguntar a través de nuestro chat. Entonces, impulsa nuevos métodos de análisis. Anteriormente, nadie hacía el análisis modal. Nadie evaluaba las flexibilidades antes del diseño. La única evaluación de flexibilidad que se hacía en el caso de edificaciones era chequear las derivas de entrepiso. Era lo único. Que si usted decía que si la deriva de entrepiso no le da, usted tenía que rediseñar. Y así constantemente, ¿no? Ahora, las normas de construcción de puente se deben usar las especificaciones para construir las normas de construcción de un puente. Se debe utilizar las especificaciones para la construcción de puentes. Hay unas especificaciones directamente de la misma normativa ASTO. El método de factor de carga y resistencia ASTO y los materiales según las especificaciones normalizadas sobre materiales sobre materiales utilizados en la aplicación de este transporte. ¿Qué quiero decir con esto? Para construir los puentes hay unas especificaciones de construcción. Y para utilizar materiales para puentes, también tenemos otras especificaciones que también las establece el mismo código ASTO. ¿Qué quiere decir? Que ya nosotros aquellas normas y aquellas cosas que sabíamos que tenemos en nuestra mente para edificaciones no necesariamente son aplicables para puentes. Y eso es lo que hace particular el hecho de que usted calcule un puente. Porque son normas que normalmente no se manejan y que no se agregan y no se incorporan vamos a decir, en los contenidos programáticos. No sé si ustedes sí vieron puentes a nivel de pregrado, yo no sé. El tema de materias de puentes dentro de la universidad a veces se hace un poco dificultoso porque no hay quien dé la materia. Y es a lo que venimos diciendo desde el inicio. No todo el mundo calcula puentes. Entonces mucho menos, no todo el mundo se va a poner a la clase de puentes. ¿Sí? Eso necesita otro tipo de mentalidad y esas personas por lo general están muy ocupadas. No dan clases de puentes. Entonces, ahora, fíjense. Entre las limitaciones que tiene el ASTO está que no contempla aspectos mecánicos, eléctricos ni ningún tipo de aspecto de seguridad del vehículo. Eso quiere decir que la norma ASTO no le va a dar a ustedes, no le va a imponer, no le va a decir, ni posiblemente le sugiera qué hacer con algún tipo de instalación mecánica. ¿Qué hablamos de instalaciones mecánicas? Bueno, si nosotros tenemos que poner un sistema que eleve el puente, eso es un sistema que no está considerado en la ASTO. Aquellas, por ejemplo, la norma ASTO tampoco usted se va a conseguir nada que le diga sobre la iluminación del puente. Eso es algo adicional que usted va a tener que incorporar. Las luminarias, etcétera, etcétera. Y tampoco va a conseguir nada que le determine y le especifique un tipo de baranda específico que usted vaya a poner para proteger el vehículo, para proteger el camión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí en este caso usted tendrá que apelar a normas o recomendaciones externas, ¿verdad? En las que usted tendrá que plantear determinada baranda, determinada luminaria, de acuerdo al uso que vaya a tener el puente. Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, que ya de esto vamos a tener nosotros poder de decisión, nosotros, de decir qué es lo que vamos a poner. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna pregunta? Ok. Fíjense, acá me están diciendo
que la manera en la que se estudia actualmente los puentes es distinta a la de antes. Claro, anteriormente no teníamos materiales desarrollados, vamos a decir, hay ciencias que están alternas, que hacen que la ingeniería crezca, por lo menos ciencias de materiales, ciencias de geológicas, ciencias ambientales. Esas son cosas que después nos van a afectar directamente en nuestros diseños. Y eso es lo que ha hecho que ahora nosotros podamos utilizar herramientas para hacer cosas mucho más grandes, mucho más efectivas. ¿Sí? El caso de los software es uno de los casos más, vamos a decir, identificables en el crecimiento de la ingeniería. ¿Por qué? Porque esos son metodologías de cálculo que existían mucho antes. Son más viejas que nosotros. El problema era que no se podía llevar, no se podía procesar esa información porque era muy tedioso el cálculo. ¿Sí? Entonces eso siempre era una limitante. Ok, usted puede ser la persona más inteligente del mundo, pero hacer la ecuación, la matriz de rigidez para, vamos a decir, una matriz de 100%, o sea, estamos hablando de una matriz de rigidez bastante grande. Hacer la mano no era cualquier cosa. Ahora eso cualquier computadora lo procesa en segundos. O sea, eso es lo que nos ha permitido ahora desarrollar mucho más la ciencia. Ok, so voy a continuar. Fíjense, aquí me tienen una pregunta. Las normas de construcción, de diseño y construcción de viviendas son aplicables, que no son aplicables, no necesariamente son aplicadas en puente. Es una afirmación que estoy haciendo. Respecto al análisis sísmico tampoco es igual. O se calculan los espectros de respuesta bajo el mismo concepto que lo hago en una edificación. Fíjense, el espectro de respuesta es una función. Es una función de un evento sísmico que depende de la importancia de la edificación, del grupo donde esté la edificación, dónde esté ubicada, etcétera, etcétera, etcétera. En ningún punto nos habla de que sea casa, que sea puente. ¿Por qué? Porque es el evento. Ese es el evento sísmico el que estamos generando en el espectro. Ahora, el enfoque sismo resistente que usted le va a dar a un puente es diferente al enfoque sismo resistente que va a llevar una vivienda. Por ejemplo, una estructura de decir, mire, el espectro, aquí me dice, lo correcto sería espectro de diseño. No, el espectro de diseño es el mismo, es la función espectral que vamos a usar. El cómo vamos a combinar ese espectro de diseño es lo que diferencia, el hecho de que usted haga una casa a un puente. Por ejemplo, para adelantarnos un poco, nosotros agarramos y tomamos un factor de reducción de respuesta y reducimos el espectro de diseño por el factor R. Y ojo, y sé que este factor R no solamente está en el código Covenant, la 1756, está en el código mexicano, está en el código peruano, está en el código ecuatoriano, está en el código colombiano, está en el chileno. Hay un factor de minoración de las aceleraciones esperadas, conocido generalmente como factor de reducción de respuesta sísmica. Y ese factor de reducción de respuesta sísmica nos hace disminuir las acciones de sismo para diseñar con un sismo de diseño mucho más pequeño que el esperado. Y de esta manera estaremos garantizando comportamiento dúctil dentro de la edificación. ¿Sí? Entonces nuestra edificación va a tener agrietamiento en algún momento del evento sísmico. Algunos pueden estar, claro está, dentro de los parámetros de seguridad de la edificación. Pero ¿saben qué? Un puente no puede agrietarse. Un puente no puede estar fallando momentáneamente. ¿Por qué? Porque son líneas vitales. A la hora del mismo evento sísmico, mientras las personas están atrapadas en su casa, van a necesitar utilizar las vías de comunicación. Y si el puente falló, no es lo esperado.
Entonces, ¿qué pasa? El tipo de enfoque que se le va a dar con el factor de reducción de respuesta es que si usted en una edificación utiliza un factor de reducción de respuesta, está haciendo que la edificación tenga un comportamiento inelástico, una inclusión en la parte inelástica de la edificación. Pero en un puente usted no puede permitirse esa acción. Entonces los espectros de diseño o las funciones espectrales para el diseño de un elemento de puente pueden ser diferentes. Por ejemplo, el único elemento que nosotros debemos garantizar 100% que no debe fallar bajo ningún concepto son los elementos de fundación del puente. El estribo no debe colapsar, la pila si tiene pilas intermedias. ¿Por qué? El tablero puede tener un daño, pero nosotros pudiésemos hasta quitar el tablero y poner un tablero momentáneo en construcción metálica, ¿sí? Pero ¿qué pasa si el puente se cae la pila? No podemos hacer nada hasta la pila está caída. Entonces, ¿qué pasa? Los elementos de ese tipo pueden diseñarse de manera elástica. Eso es lo que hace que sean tan grandes, ¿sí? Y entonces aquí me dice, entonces no existe un factor de reducción de puentes. Claro, porque usted puede reducir la fuerza ahora del tablero. Entonces usted diseña inelásticamente el tablero. Usted puede inducir un agrietamiento en el tablero. ¿Eh? También podemos hacer una disminución de las fuerzas sísmicas del espectro. Pero ¿quién? ¿A quién va a quedar? Esto está sujeto al diseñador. Yo puedo decir que voy a trabajar con una disminución del agrietamiento, vamos a decir, de la fuerza sísmica en una pila, pero yo estoy corriendo un nivel de riesgo, ¿sí? Porque en algún momento esa pila puede tener un nivel de daño producto de la reducción de la fuerza sísmica y que no están consideradas en el diseño. ¿Por qué? Porque vino un sismo más fuerte que el que yo considere. Entonces, casi que por norma obligada, nosotros diseñamos elásticamente los elementos de fundación del puente. Y queda sujeto a nosotros si diseñamos elásticamente el tablero o lo diseñamos inelásticamente. ¿Sí? Aquí me dice el factor de reducción R es distinto para la dirección longitudinal del puente como para la dirección transversal. ¿Es correcto ese criterio? Mire, fíjense, el problema de considerar factores si en una parte longitudinal o en la otra parte disminuir es algo medio ilógico, porque realmente usted no sabe por dónde va a venir el sismo. O sea, nosotros tenemos un eje X, Y, pero nosotros no sabemos si el sismo viene netamente en X o viene netamente en Y. Y por eso incluimos combinaciones de carga donde se está hablando de un 30% en una dirección y un 100% en la otra, una combinación de X con Y. Pero eso es probabilidad de ocurrencia. Aquellas personas que dicen, no, yo utilizo un factor R, porque eso es algo que también he visto. Generan dos espectros de diseño, uno para el sismo que va en X y uno que va para el sismo en Y, y llegan y toman un factor de reducción de respuesta para un lado y un factor de reducción de respuesta para el otro. No, utilice un mismo factor de reducción de respuesta, porque ese factor de reducción de respuesta lo va a ayudar a usted también a determinar un factor de ductilidad que tiene la edificación, y la estructura no puede ser más dúctil en una zona que en la otra. Va a tener capacidad de formación, que es lo que realmente es la utilidad, una capacidad de formación, pero nosotros debemos tener un criterio uniforme en ese tipo de cosas. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces fíjense, aquí en la presentación he tocado una serie de conceptos que debemos tener totalmente claros para cuando nosotros los hablemos. Y bueno, eso lo pueden buscar ahí, ya está en el ítem 1.2 de la normatividad, cuáles son las que figuran. La primera palabra es colapso. Cambio significativo de la geometría del puente, que hace que este puente ya no sea apto para su uso. ¿Sí? Fíjense, el uso que se establezca para el puente es uno de los, vamos a decir, complementos que van a permitir identificar y diseñar este puente. No es lo mismo que nosotros diseñemos un puente peatonal a un puente vehicular. Si nosotros estamos construyendo un puente y ante determinado evento externo, sismo, viento o algún impacto, etcétera, 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 y fue diseñado para que circularan vehículos, entonces se cae parte del puente y decimos no,
Ya el puente no colapsó porque todavía podemos pasar motos o todavía pueden pasar personas. No, su uso dejó de cumplirse, que era para paso vehicular, si era de un canal o dos canales. No, ahora podemos pasar. Es más, si era de dos vías, de dos canales, dos lanes, entonces se colapsó un lado y el otro no. No, el puente colapsó en general porque ya su función no puede ser para él ya no puede cumplir la función para la cual fue diseñada. Y eso es algo que debemos tener en cuenta. El uso. Si el puente no puede ser utilizado para lo que fue diseñado, está colapsado. Ah, que hay un cambio significativo de la geometría. Bueno, geometría estamos hablando de la pendiente, del ancho y todo del puente. Si algo de eso varía y no deja que el puente funcione adecuadamente, está colapsado. Aun cuando no tenga pedazos en el suelo. ¿Sí? Aquí me dice, ¿no existe el factor de reducción de R de puente? No, sí existe. Sí existe. Y está sujeto al ingeniero que diseña. Podemos tener los mismos los criterios que aplicamos para edificaciones en este caso, de poner números más grandes, más pequeños, un valor intermedio, podría ser algo que nos serviría para extrapolar lo que nosotros queremos exportar en este caso. ¿Sí? Ahora, diseño, dimensionamiento y detallado de los elementos y conexiones de un puente. Nosotros, cuando hablamos de diseño, es porque vamos a decir de qué tamaño son las vigas, de qué espesor va a ser la losa, cómo va a ser la conexión. Esto difiere mucho del diseño vial. El diseño vial simplemente es decir el número de canales, aceras, brocales, defensas, de qué tipo de construcción va a ser, si va a tener luminarias o no va a tener luminarias. Ese es otro tipo de diseño. Ahora, ductilidad. Propiedad de un elemento o conexión que permite una respuesta inelástica. Ahí tengo que hacer unas correcciones. Inelástica. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando de respuestas inelásticas? Que bueno, que si nosotros disminuimos, por ejemplo, las resistencias del material y aumentamos las acciones, que es el concepto de LRFD, factores que mayoramos y resistencias que disminuimos, entonces nosotros vamos a estar asegurando que ese elemento o conjunto de elementos o conexiones entre ellos va a tener una inclusión dentro del rango inelástico del material, que es algo que nosotros no hacíamos venimos haciendo desde hace unos años para acá. Anteriormente nosotros establecíamos el FY, establecíamos el F'C, uno para el concreto y uno para el acero, y teníamos unos valores límite. Y eran ese FY y ese F'C, nunca nos sobrepasábamos de esos valores, porque después de allí venía lo que algo era totalmente desconocido para nosotros. Y entonces trabajamos con lo que conocemos como esfuerzos admisibles. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros trabajamos con la teoría de esfuerzos admisibles, la mayoría y todas las fallas que ocurren dentro de las edificaciones son de tipo frágil. Frágil es con concepto directo de colapso inminente. En cambio, no teníamos incluido el concepto de liberación de energía a través de las deformaciones en la estructura. Nosotros, mientras la estructura se deforme, nosotros vamos a tener la posibilidad de que ella libere energía a través de ella. Entonces, allí nacen los conceptos de ductilidad. Vamos a garantizar ductilidad en el elemento, vamos a garantizar que este se deforme, que este cambie de posición, y eso es lo que nos va a permitir tener un diseño mucho más eficiente ante las acciones externas, una respuesta ante una acción externa mucho más eficiente que lo que veníamos desarrollando años anteriores. ¿Sí? Y ahora, fíjense, el concepto de estado límite, condición más allá de la cual el puente o elemento deja de satisfacer los requisitos para el cual fue diseñado. Entonces, fíjense, si nosotros decimos que teníamos una pasarela, vamos a decir un puente peatonal, y entonces ese puente peatonal fue diseñado para que circularan simultáneamente 20 personas, y ese puente con el pasar de los años se ha ido degradando, no se le ha ido haciendo mantenimiento, entonces ya ese puente ya no pueden circular 20, ahora se ha ido reducido a 10. Entonces, ¿qué pasa? Ya estamos hablando de que ese puente está llegando a un estado límite
en el cual no va a poder ni sobrepasar a una persona. A través de ese puente peatonal no va a poder circular ni una persona. Y el puente está allí, está funcionando todavía, pero las condiciones iniciales para cuál fue diseñado, que era seguir pasando 20 personas, ya no se están cumpliendo. Lo mismo pasa con los vehículos. Aquí en Venezuela tenemos muchas carreteras que fueron hechas hace muchos años, muchos años. Hace 50, 60, 70 años tenemos todavía vías de comunicación hechas de esa época. ¿Y qué pasa? Las proyecciones de vehículos que se tenían para la época nunca van a llegar a siquiera imaginar lo que están circulando actualmente en las carreteras. Y no solamente la cantidad de vehículos, sino las velocidades de diseño, también las cargas que estamos teniendo. Entonces eso es lo que hace que nuestras estructuras se hayan visto agotadas y que estén pronto a llegar al estado límite de ellas y dejar de funcionar, ¿sí? Ahora, dentro de los conceptos de estado límite, hay tres estados límites que vamos a evaluar. Bueno, son cuatro, más adelante los vamos a ver. Pero fíjense, estado límite de resistencia, que es uno de ellos. Estado límite es un estado límite relacionado con la resistencia y la estabilidad. ¿Qué quiere decir? Que estamos hablando de que vamos a tener sobrepasada la vida, vamos a decir, la condición para la cual fue diseñada el puente desde el punto de vista de resistencia y estabilidad está a punto de ser sobrepasada. ¿Qué estamos diciendo? Que puede estar fallando un elemento principal del puente, una viga, una pila, ¿sí? Aquí me salté la que decía estados límites correspondientes a eventos extremos. Los eventos extremos son cosas que nosotros vamos a considerar desde el punto de vista de sismo, cargas de hielo, colisiones vehiculares o embarcaciones, o con periodos de recurrencia mayores a las cuales el periodo del diseño del puente. ¿Qué pasa? Nosotros podemos decir, bueno, vamos a diseñar esto es altamente sísmico, vamos a diseñar por sismo y vamos a diseñar con un espectro de una aceleración de 0,30, porque en ese momento es lo que usted tenía. Pero ¿qué va a pasar si ese sismo está sujeto a eventos mucho mayores a eso? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a estar tocando el límite para el cual fue diseñado ese puente. Y entonces tenemos que tener bastante atención a esto. Ahora, el estado límite de servicio es uno de los que son más frágiles. Es los primeros que son más de incumplir. ¿Qué son? Que dejan de cumplir su función porque se han empezado a deformar excesivamente. Empieza a haber deformaciones que, ojo, no necesariamente implican el colapso del puente, pero nadie va a querer pasar o circular por un puente que usted siente que se vaya a caer, ¿sí? La fisuración, imagínese que usted pasa a través de un puente y lo ve agrietado, no le va a crear una condición de servicio, vamos a decir, agradable al usuario, que es algo que también tenemos que tomar en cuenta. Cuando hablemos de evaluación, vamos a estar hablando de determinar la capacidad de carga de un puente existente. Vamos a evaluar cuánto soporta, ¿sí? Eso es lo que cuando hablemos de evaluación. Puentes fijos o puentes móviles van a depender si algunos son de navegación fija o variable. Algunos puentes que se rompen, vamos a decir, sirven para pasos elevados, o sea, circulan la parte inferior de algún tipo de embarcación, entonces el puente se eleva o se mantiene fijo. Y cuando hablemos de que una estructura de puente cumple con un servicio regular, es una condición que excluye la presencia de vehículos que requieren permisos especiales, ¿sí? Y allí es cuando, o que tengan vientos superiores a 90 km por hora y eventos extremos, incluida la socavación. Un servicio regular se va a ver interrumpido, por ejemplo, con cargas extremas. Bueno, aquí hay uno de ustedes, Ricardo, que es especialista en esta área. Cuando una empresa cualquiera requiere que se haya un movimiento de algún equipamiento de alguna parte de un país al otro, tiene que establecerse la ruta de ese equipo. Y al establecer la ruta que va a llevar el equipo, hay que hacer un estudio de cargas extremas o de las cargas que va a tener ese equipo especial, que debe pesar mucho,
y ver cuáles son los puentes que va a atravesar. Porque por lo menos según las leyes venezolanas, si usted es el responsable del traslado de un determinado equipo y ese equipo en la vía trata de, o bueno, tratando, o daña, perjudica el estado de ese puente, usted va a ser responsable de él, ¿sí? Entonces fíjense que esas son cosas que también tenemos que ver más adelante, ¿sí? Ok, aquí hay unas preguntas que más adelante tenemos puntos especiales que vamos a dar para aclarar esas dudas, así que estén ahí atentos. Ok, seguimos. Entonces fíjense, la filosofía de diseño de la normativa ASTO, de las especificaciones, voy a quitarme la palabra normativa, del código ASTO, que brinda especificaciones, se fundamenta en que los puentes se debe diseñar considerando los estados límites. ¿Sí? Entonces vamos a evaluar el estado límite con el fin de lograr una manera segura, óptima y económica. Vean esa palabra, económica. Usted tiene que hacer que el puente sea económico, ya sea a corto o a largo plazo. ¿Sí? La construcción puesta en servicio, construcción, fíjense, económica, la construcción, la puesta en servicio y el cumplimiento de la vida útil. ¿Sí? Ahora, miren, la metodología que consiste, ahí está en la fórmula general de los diseños LRFD. Entonces, fíjense, nosotros tenemos acá esta ecuación, la conocemos. Aquí tenemos, vamos a acá y aquí requisito. Este primer elemento que tenemos acá, Q, fíjense, es la solicitación. Estas son las acciones que se están ejerciendo sobre la edificación o la estructura en general. Ojo, esta ecuación es general para todo tipo de edificación y después vamos a hacer la particularización para los puentes. Entonces, después tenemos este otro factor que está acá, que son las resistencias nominales, que están acá. La resistencia de los materiales, por ejemplo. Y después existen dos factores más. Uno de mayoración, que está por acá. Factor de carga, bueno, en este caso es particular para el puente, un factor de carga multiplicador en base estadística que se basa en la aplicación de las solicitaciones. Esto no es más que un factor de mayoración. Aquí es donde conseguimos nosotros el 1.4, el 1.7, el 1.3, el C, ¿sí? Y aquí, este valor que está acá, es un factor de minoración. Un factor de minoración de las resistencias. Aquí es donde nosotros conseguimos el 0.75, el 0.90, el 0.60, algunos por corte, algunos por flexión, ¿sí? Entonces, fíjense, son factores que hacen que la resistencia mayorada, pero no está mayorada, simplemente está reducida por este factor de minoración. Entonces, lo único que sí tenemos que entender que las acciones siempre deben ser inferiores a la resistencia. En teoría, usted estaría, por ejemplo, si fuese 0, estableciendo el estado límite aquí y diciendo que usted siempre se va a mantener de esta parte. El problema es que este estado límite ha sido reducido de acuerdo a un factor de reducción. Estos factores de reducción pueden ser, por ejemplo, en el caso de la flexión es 0.90, en el caso del corte puede ser 0.75, 0.70. Entonces, usted está disminuyendo un 10% de ese factor, como si de este límite usted ya está disminuyendo un 10%. Y además, después vienen tres aspectos esenciales en el diseño del puente, que son estos NI. Para las cargas, las cuales el valor máximo que tenemos que multiplicar adicionalmente a las acciones, el factor N de ductilidad, de redundancia y de factor de importancia, ¿sí? Aquí están los tres factores. Factor de ductilidad según lo especificado, ya lo vamos a ver acá. ND, ductilidad. Factor relacionado a la redundancia, aquí está la redundancia. Y el factor
asociado a la importancia operativa. Evidentemente no todos los puentes cumplen los mismos grados de, de funcionamiento, por lo tanto no todos son igual de importantes. ¿Estamos claros? Ok, continuamos. Entonces fíjense, tenemos 4 estados límites, que son los 4 estados límites que debe cumplir nuestro puente para estar dentro de las especificaciones ASTRO. Ahora fíjense, todos son igual de importantes. Empecemos por allí. Pero cuando algunos podrían decir, bueno, algunos más importantes que el otro, pero si alguno de esos estados límites se ve sobrepasado, ya su puente no está en funcionamiento, no debería estar en funcionamiento. Entonces fíjense, cuando hablamos de estado límite de resistencia, se debe considerar para garantizar que se provee resistencia y estabilidad en el puente, tanto local como global, para resistir las combinaciones de carga estadísticamente significativas, las acciones que hemos mayorado. Después conseguimos el estado límite de servicio, donde se debe considerar como restricciones impuestas las tensiones de formaciones y ancho de fisura. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro puente va a tener límites de flexión, vamos a tener límites de flechas, vamos a tener unos agrietamientos, etcétera, etcétera, cosas que van a evitar verse sobrepasadas, que nos van a hacer puntos de alerta, ¿sí? Ahora, estado correspondiente a eventos extremos. Evidentemente, si usted está en una zona sísmica o una zona donde sufre deshielo, cargas por nieve, ráfagas de viento, o sea, etcétera, 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 fíjense que ahí está. Se debe considerar el estado límite correspondiente a eventos extremos para garantizar la supervivencia estructural de un puente durante una inundación o un sismo significativo, o cuando es embestido por una embarcación, había dejado por fuera los impactos, un vehículo o un flujo de hielo posiblemente en condiciones socavadas. ¿Sí? Ahora fíjense, el estado límite de fatiga y fractura. La vida útil del puente va a ir viéndose reducida como un ser humano. No es lo mismo tener 20 años que tener 70 años. Ya uno está un poco más fatigado. El desuso del puente, todas esas son condiciones externas que van con el pasar de los tiempos generando cambios en la estructura del puente. Entonces se debe considerar como restricciones impuestas, o sea, vamos a poner restricciones a este evento, límites en los estados de tensión, para saber cómo vamos a estar evaluando eso. Sobre todo en las flechas se nota mucho esa acción, con flechas. Se nota mucho la fatiga en puente, de acuerdo a que van obteniendo flechas más, vamos a decir, mucho más pronunciadas. ¿Alguna pregunta? Ahora, conceptos estratégicos. Concepto de ductilidad. Fíjense que el concepto de utilidad, el sistema estructural de un puente se debe dimensionar y detallar, o sea que queremos estar pendiente del detallado del acero, de manera de asegurar el desarrollo de formaciones inelásticas, otro error, inelásticas significativas y visibles en los estados límites de resistencia y correspondiente a eventos extremos ante las fallas. Son los más críticos, ¿sí? Allí nosotros debemos procurar ni poner mucho acero ni quitar acero, sino el acero adecuado para poder lograr tener un equilibrio de estabilidad del puente. Usted pudo haber llegado y haber diseñado el puente de una manera perfecta, pero si lo detalló mal, ¿qué ocurrirá? Usted no estará garantizando el comportamiento dúctil de la estructura. Y entonces, eso le va a generar problemas a la larga. Ok. Fíjense además, se puede asumir que los requisitos de ductilidad se satisfacen para una estructura de hormigón, en la cual la resistencia de una conexión es igual, mayor o igual a 1.3 veces la máxima solicitación impuesta a la conexión, por la acción inelástica de los elementos adyacentes. Los dispositivos y disipadores
de energía se pueden aceptar como medios que proveen de utilidad. ¿Ven? Nosotros, ¿qué pasa? Nosotros ahora podemos Por ejemplo, fíjense, nosotros diseñamos un estribo elásticamente. Al diseñarlo elásticamente estamos diseñando la estructura frágil, en el sentido de que lo único que lo va a hacer colapsar es el máximo sismo. En el momento en que la máxima solicitación sea sometida a esa estructura diseñada elásticamente, él va a fallar estrepitosamente. Él no va a tener utilidad para nada. ¿Por qué? Porque va a tener mucho acero y va a tener mucho concreto. Fue diseñado elásticamente, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? De una estructura elástica va a transmitir directamente a una estructura que pudo haber sido modelada de manera inelástica, que sería el tablero. Y los elementos de conexión entre ellos, que pueden ser los neoprenes o los elementos de disipación de energía, van a garantizar de que esta conexión no le transmite fuerzas excesivas a la parte a la que ha sido diseñada inelásticamente, ¿sí? Estamos dándole una capacidad de deformación adicional al puente, ¿sí? Si nuestro puente puede moverse, y ahora imagínense estos puentes que están dos estribos fijos, sobre ellos está un tablero colocado y está colocado el elemento de conexión entre ellos son neoprenes. Estos neoprenes, ¿qué es lo que están haciendo? Aislando las acciones que van a venir del elemento principal o calculado estáticamente del que está calculado inelásticamente. Ahora, fíjense que hay un factor de 1.05 para elementos de conexiones no ductiles, 1 para diseño y detalle convencional que cumplen con estas especificaciones y 0.95 para elementos y conexiones para los cuales se han especificado medidas adicionales para mejorar la ductilidad más allá de lo requerido para las especificaciones. Para todos los demás estados límites tiene que valer 1. Recuerden que ese va a ser un número que se va a ir multiplicando 1 por 1. Ahora, cuando hablamos de redundancia, que es una pregunta que me estaban haciendo por allí, a menos que existan motivos justificados para evitarla, se debe usar estructuras continuas y con múltiples recorridos de carga. Eso es lo que hace que sea redundante. Cuando nosotros tenemos varios elementos que nos colaboren en la transmisión de las cargas, en cómo se van a llevar a un sitio, cómo se van a transmitir, cómo las vamos a llevar y cómo éstas se van a comportar, es lo que vamos a hacer. Vamos a conocer cómo que es una estructura redundante, que quiere decir que si nosotros quitamos un apoyito de esos o una condición de apoyo, todavía la estructura va a tener a dónde canalizar las cargas que están siendo impuestas sobre ella. Eso es como nuestras edificaciones se hacen redundantes cuando tenemos un gran número de columnas. Tanto es así que si nosotros quitáramos una de nuestras columnas en una estructura, la estructura no colapsaría. Este puente, en este caso los puentes, también ocurre lo mismo. Para los principales elementos y componentes cuya falla se anticipa, te dice, bueno, en este puente, conociendo el río, conociendo lo que pasa sobre él y lo que trae y lo que pasa en el río, nosotros vamos a poder identificar cuál es el elemento que va a ser más susceptible a daño. Entonces usted pudiese decir, mira, esto es un río de determinada característica, es probable que haya una colisión contra ellos porque circula con mucha frecuencia muchos vehículos, o vehículos automotores o vehículos marinos, en el caso de que sea un río navegable. Entonces usted dice, mira, a diario pasan 50 barcos, en algún momento alguno de estos puede chocar contra una pila, entonces el elemento a redundancia va a ser la pila. Entonces, como usted dice, identifica, anticipa cuál es el que provocará el colapso del puente, se debe diseñar con elementos de falla crítica y sistema estructural asociado a sistema no redundante alternativo. ¿Qué pasa? Cuando ya usted dice, mire, si este elemento se me cae todo el puente, entonces nosotros vamos a empezar a diseñar en base a que falte ese elemento. ¿Sí? No sé si me estoy dando a entender. Si usted identifica cuál es la pieza por la cual vaya a fallar el puente, usted puede decir, bueno, a este hay que reforzarlo más, porque esto puede hacer que se caiga el puente. Pero además, si se llega a caer,
o se llega a golpear, hay que buscar la forma de que las cargas que están llegando a ese elemento o la función que está cumpliendo ese elemento pueda ser manejada momentáneamente por otra, y de esa manera garantizar la posibilidad de que haya una asociación de cargas y las cargas se puedan, vamos a decir, distribuir de una manera alternativa. Ok, cuando hablan de falla, de elementos de falla crítica, quiere decir que estamos hablando en el caso de que las acciones son iguales a las resistencias. O sea, cuando ya estamos a punto de sobrepasar el límite de proporcionalidad es cuando hablamos ya de una falla crítica, que pueden ser por tracciones, se puede diseñar como fractura crítica en el caso de algunos tableros más que todos, y elementos a flexión como vigas del puente están diseñadas normalmente a que por si ellas fallan de una manera estrepitosa. Ahora, los elementos y componentes cuya falla se anticipa no provocará el colapso del puente. Ya se debe diseñar como un elemento de falla no crítica y el sistema estructural asociado como sistema redundante. ¿Ven? ¿Qué es lo que estamos hablando? De que hay elementos que, por ejemplo, un separador no implica que el colapso general del puente. Un separador, que es un elemento a flexión, que por lo general está diseñado para restringir las rotaciones de una viga, de un tablero, darle rigidez a ese tablero. Si un elemento de eso llegase a fallar, no implicaría que hay otro elemento, o sea, no implicaría que el puente se cayera. ¿Por qué? Porque ese elemento es un elemento diseñado como sistema redundante, porque usted no pone un solo separador, usted pone muchos separadores. ¿Sí? En caso de que falle uno, el otro absorbe. Otro caso, la viga. Si usted dice, vamos a hacer esto. Ok, señores. Vamos a hacer un ejemplo así, rápido. Un elemento, vamos a hacer aquí, aprovechar esta pantalla y vamos a ver si quedó claro el concepto. Si yo tengo un puente, que vamos a hacer una sección longitudinal acá del puente, acá, y ese puente tiene un estribo aquí, tiene otro estribo aquí, y usted tiene un puente aquí. Y si ese puente lo viéramos en planta, vamos a suponer que está en planta, ese puente está aquí, este es el ancho del tablero, y tendremos identificado, vamos a poner aquí los valores, esta sería una viga, otra viga aquí, otra viga aquí y otra viga aquí. Después tendremos los separadores que dirán acá, por ejemplo. Vamos a hacer algunos aquí. Esto es meramente ilustrativo. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si ustedes dicen, bueno, señor ingeniero, este elemento que está aquí, ¿cuál es el elemento crítico? ¿Cuál es el elemento de que si fallase genera colapso directo? Son varios. Aprendamos a identificarlo. ¿Cuáles son los elementos que si fallan, falla el puente? Primero la pila. La pila, está bien. Esto es una pila. Entonces, como usted identificó este como un elemento crítico, vamos a llamarlo elemento ESUC. Como es un elemento crítico, usted hace que ese elemento crítico sea redundante. ¿Estamos claros? ¿Cómo hace usted que una pila sea redundante? El sistema de la pila, vamos a dibujarlo aquí arriba, tiene dos opciones.
Una. Bueno, aquí es donde iría apoyada la viga, una aquí y una aquí. Fíjese lo primero que le dice. Si ya usted identificó el elemento de falla crítica, o usted tiene dos opciones, o llega y protege mucho esta pila, ¿verdad? Le pone más acero, le pone más espesor, la hace más grande, o hace que esa pila sea redundante. ¿Y cómo va a ser esa pila redundante? Bueno, usted dirá, bueno, ¿qué pasaría si esta pila fallara? Bueno, se cae el puente. Entonces yo tengo que hacer que cuando esta pila falle haya más elementos que resistan el puente. Entonces usted llega y pone más de una pila. Pone una, pone dos, pone tres o pone cuatro pilas. Entonces, ¿qué pasa? Usted está dando alternativas para que las cargas que están viniendo de aquí y van a descansar al lecho a través de las pilas, usted está dando las posibilidades de dónde moverse. Una para acá, una para acá, una para acá, una para acá. O sea, esas son las cargas que usted está sugiriendo y le está dando de opción. Si esta pila llega a fallar, bueno, va a haber una redistribución de las fuerzas en las tres pilas faltantes. Entonces usted diseña en factor de redundar. ¿Estamos claros? ¿Se entendió el concepto entonces? Ahora, fíjense, vamos a afianzar el concepto. Otro elemento que si falla en el tablero o en el puente, colapsa la estructura, el puente. ¿Cuál es otro elemento crítico? Aquí me dice uno, la viga. Si nosotros hacemos este puente con una sola viga y esa viga llega a fallar por determinada manera, se cae el puente. Entonces por eso usted no pone una sola viga, usted pone en este caso, pone 4. Si alguna de estas vigas llega a fallar por determinado caso, fíjense que es muy frecuente en los puentes de paso a desnivel, o sea, vamos a decir, bueno, después vamos a ver más adelante unos cuantos ejemplos que tengo yo, imágenes, de pasos vehiculares que a veces sobrecargan la altura y golpean la primera viga. Y muchas veces esta viga está de punto al colapso, pero gracias a la redundancia de las siguientes vigas, no se cae, no colapsa el puente. Lo mismo pasaría con alguno de estos separadores. Si determinado separador llega a fallar, las vigas no van a empezar a rotar. ¿Por qué? Porque tenemos más elementos dedicados a lo mismo. Entonces fíjense aquí me dicen, significa analizar varios casos de apoyo en los que uno falla y compararlo con los otros casos. No es eso, sino que cuando uno va a estudiar el puente, tú tienes que conocer la probabilidad del puente. Si nosotros tenemos un río de esos de llanura, mucha agua, pero ¿qué pasa? Son muy amplios, pocas velocidades. Cuando tenemos pocas velocidades, lo más seguro es que él no va a traer elementos grandes que golpeen una pila y la puedan tumbar. Entonces podremos poner una sola pila reforzada. Pero cuando usted sabe que es un elemento, un río con mucha fuerza, que trae una capacidad de arrastre muy grande, usted no puede poner una sola pila. Por más grande que usted la ponga, esa pila es la principal elemento en colapsar. Entonces, si usted pone una sola pila en un puente que usted sabe que puede traer una roca lo suficientemente grande para llevarse la pila, si usted no va a haber un momento en que no valga, no hay refuerzo que valga, usted tendría que haber hecho más pilas para poder compensar ese evento. Aquí me dice, en Bolivia es común construir puentes con solo 2 vigas por tramo. Eso va a depender también del ancho del tablero, ¿sí? Nosotros podemos hacerlo 2 o podemos ponerlo 3. Claro, y no solamente es en Bolivia, ingeniero, sino en muchos países. ¿Por qué? Por ahorro. Por ahorro. Aquí me dice, si fuera un puente en viga cajón, la redundancia, ¿cómo sería? Imagínense, si un puente en viga cajón, todo es como un muro. Es un conjunto, es un solo cuerpo. Por más que usted trate de llevarse una parte de ese muro, no se va a poder llevar todo. ¿Sí? Ahora, allí los únicos elementos que siempre nos quedan, vamos a decir, a la deriva, son los estribos. Son elementos que son esenciales. Si usted pierde un estribo, pierde el resto del puente.
¿sí? No porque todo el puente se vaya a caer, sino porque el estribo no va a poder llegar a donde era. O sea, es la conexión del punto A y el punto B. Si no está el punto B, ¿a dónde va a ir? Entonces, ¿qué pasa? En esos casos, como no podemos redundar en apoyos, no podemos poner muchos estribos para el mismo puente, le brindamos protección. ¿Cuáles son las protecciones? Las aletas de protección, los trabajos que normalmente hacemos en las cabeceras del puente. Vamos a poner elementos de enrocados, cosas que permitan disminuir las acciones sobre el estribo. ¿Está claro el concepto de redundancia? ¿Todo bien? Perfecto. Por ahí, ¿quién era el que tenía la duda? Bueno, por ahí no me acuerdo quién era el que tenía la duda. Espero que haya sido corregida, sacado de la duda. Ok. Continuamos acá. Redundancia, ductilidad, redundancia y ahora importancia operativa. Aquí me dicen, cuando se realiza el diseño de vigas, se calcula cada viga para soportar el camión de diseño, según lo aprendí en la universidad. Si tengo 4 vigas, ¿no sería redundar demasiado? No, realmente no, porque cuando tú calculas el camión de diseño, posiblemente estás considerando, es como que si fuera a ser una línea de influencia a través de la viga, pero posiblemente puede haber más de 2 camiones en el tablero, ¿sí? Si te está poniendo 4 vigas, y hay un factor que yo les voy a dar una recomendación y lo vamos a ver cuando hagamos los ejercicios. Mientras el elemento, y va a parecer absurdo lo que voy a decir, mientras la estructura de puente sea lo más redundante posible, les voy a dar un dato, va a ser más económica, ¿sí? Va a ser mucho más económica una estructura redundante que una estructura no redundante. Vamos al puente, vamos a establecer que hiciéramos un puente de un ancho de para 2 canales. Supongan un tablero en el que tienen 2 canales. Voy a hacer un poquito un dibujito aquí rápido. No tiene nada que ver con importancia operativa, pero fíjense, usted tiene un puente aquí. Esto es bombeo 2%. Y supóngase que aquí tiene una acera. Aquí tiene, o una vereda, como la quieran llamar, dependiendo. Esas veredas tienen que tener alguna protección acá. ¿Sí? Una defensa, etcétera, etcétera. Nosotros estamos determinando que esto es un ancho. Si esto fuese 360, vamos a suponer 240. 240 son 480. Un metro son 680 más 10 centímetros son 7 metros aproximadamente de tablero. Entonces, ¿qué pasa? Usted puede decir que voy a poner 2 vigas. Según la misma norma, vamos a ponernos cuenta que ese es un tablero que fácilmente podría llevar 2 vigas, porque él permite un volado de 0,90. Y eso, bueno, estas son cosas que después vamos a ver cuando hagamos el predimensionado. Yo me puedo meter 90 centímetros para acá y poner mi primera viga, y después yo poner mi segunda viga acá, y listo. Y eso pudiese ser un diseño. El problema es que esa estructura no es redundante. Si una de esas vigas falla, podemos tener un colapso inminente del puente. Entonces, ¿qué dice uno? Ey, vamos a ponerlo redundante, vamos a incluirle vigas. Entonces usted llega y hace 4 vigas. Usted pone una viga más aquí y una viga más aquí. Ahora, ¿qué va a ocurrir? ¿Creen ustedes que el elemento con 2 vigas va a ser mucho más económico que el de 4 vigas? Bueno, como les decía, por más absurdo que parezca, si ponemos más vigas, mayor va a ser el número de puntos de reacción que se van a transmitir al estribo, que quiere decir que ya las fuerzas cortantes y los momentos flectores ya no van a ser divididos entre 2, sino van a ser divididos entre 4. Eso va a permitir que usted llegue y haga que las vigas de 4 sean mucho más pequeñas que las de 2, y ya estaría ahorrando concreto. Pero supóngase que a la final terminó siendo un volumen equivalente a 4 vigas que 2, sí, pero le puedo asegurar que el acero no.
el acero a flexión que va a tener las 4 vigas nunca va a ser igual que el que tenga 2 vigas. Entonces fíjense, la redundancia en vigas hace que la estructura sea mucho más económica. Y además, el proceso constructivo de 4 vigas es mucho más fácil que hacer 2. Porque si usted fuese a poner 2, usted tendría que hacer prácticamente un encofrado de toda la mesa para poder hacer el tablero de una longitud mayor. De paso, que si usted pone 2 vigas, posiblemente el tablero, el espesor del tablero tenga que ser mayor a lo que tendrá que ser con 4 apoyos. ¿Ve? Eso es como igualito que en edificaciones. Hay mucha gente que no entiende que mientras más columna tenga la estructura, más barata va a ser. Porque vamos a haber revertido el caso, vamos a tener más elementos, sí, pero estos van a ser mucho más pequeños. Y entonces las cargas que llegaban a columnas y se iban de ahí a las fundaciones más grandes, ahora se van a ir a estructuras, a fundaciones mucho más pequeñas. Y entonces esto es lo que yo quiero que entendamos, ¿sí? A veces poner 4, 6, a veces dirá, bueno, son muchas vigas, sí, pero le puedo asegurar que mientras, y eso lo vamos a ver, eso mire, a mí algo que es muy característico mío es que a mí no me gusta hablar algo que no he probado. Cuando veamos nuestros puentes, vamos a ver un puente en concreto, vamos a ver con 2 vigas qué pasa y qué vigas nos dan, y después vamos a ver el mismo tablero del puente con las mismas caras que tenga y vamos a ponerle más vigas a ver qué ocurre. Y saquemos algunos cómputos métricos, veamos las cantidades de concreto que vamos a estar teniendo, ¿sí? Y los procesos constructivos. Es mucho más difícil construir un puente con 2 vigas grandotas que con 4 vigas pequeñas. Y quien haya construido puentes sabe que eso es así. ¿Estamos claros? Entonces ya cuando vean que no, hay veces no, bueno, que vamos a ponerle 10 vigas, bueno, ahí sí sería redundar mucho, ¿no? ¿Estamos claros? Cada que distancia, vamos a eso, lo vamos a ver en la fase de predimensionado, no se preocupen. Vamos a ver acá, borrar esto. Claro, porque no voy a poner muchas tampoco. Importancia operativa. La importancia operativa de la estructura radica en el hecho de que ese puente está hecho para cumplir una función. Y si esa función no se está cumpliendo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nada. No se cumple la función a lo que queremos, para lo que queremos el puente, entonces no sirve. Ahora, no todos los puentes son iguales. ¿Qué queremos decir? No es lo mismo un puente por el cual van a circular carga pesada a uno que va a circular vehículos de zona residencial nada más, o un puente de acceso a nuestra casa, simplemente. Fíjense, eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y debido a la función que va a cumplir el puente, usted le importará o le agregará límites de resistencia o de eventos extremos mucho más exigentes que otros. ¿Estamos claros? Por ejemplo, si usted tiene un puente de acceso vamos a decir, a su urbanización, porque a donde usted vive, el vehículo de carga más pesado que tiene que circular en algún día por allí será un camión 750. Usted nunca va a pensar que para adentro va por ese puente en algún momento, por ejemplo, si va a circular una grúa telescópica. No, ¿vea? Porque eso es una urbanización. Pero si es una carretera nacional donde se interconectan ciudades, usted va a saber que por ahí va a poder pasar tráfico pesado. Entonces, el propietario puede declarar que un puente o cualquier conexión o elemento del mismo es de importancia operativa. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo le puedo decir a ustedes, mire, para mí es importante que ese puente, si yo quisiera algún día meter por allí un tanque, ese puente no falle. ¿Ve? Y eso es, fíjese, de acuerdo al cliente. Ahí no le queda de otra. ¿Sí? ¿Estamos claros en este concepto? Entonces, fíjense. Bibliografía recomendada para este tema. Fíjense, ahí tenemos todas las ASTO 2003, 2010, 2011, 2013 y hay un libro
sobre los ingenieros Franco Paul y Nanki sobre la redundancia en puentes de alto tráfico. Está un reportaje. Voy a ver si voy a tratar de hacer lo posible de conseguirlo, ¿sí? Ok, aquí me hacen una preguntita. 1,05 en puente importante, ¿hasta qué valor máximo? Bueno, fíjense, mayor o igual a 1,05 puentes importantes. Fíjense qué es lo que va a ocurrir. Vamos a hacer una referencia. Este valor, si usted su puente es muy importante, a la vez, como es redundante, como es importante, usted lo va a poner, dice, para elementos no redundantes. No, sí, vamos a agregarle redundancia. Niveles para convenciones de redundancia. Vamos a poner 1. Y después le va a decir la ductilidad, vamos a darle ductilidad. No ha sido diseñado dúctilmente porque va a ser una estructura frágil, sino diseños de convencionales que cumplen con esta especificación o 0.95 para elementos y conexiones para las cuales vamos a darle ductilidad. Entonces, vamos a hacer un elemento que no le vamos a dar ductilidad porque lo vamos a diseñar elásticamente, 1.05. Va a ser redundante, vamos a darle una adecuada, vamos a darle 1. Y después va a ser un puente importante. Entonces, quedará un factor, que aquí está en la ecuación, que es el factor a considerar NI 1,05 1,05, que tendrán que ser esto por esto por esto menor o igual a 0,95, que es el número que va a multiplicar a la solicitación. Y después aquí esto va a multiplicar más el factor de mayor, esto, el número que esté dando aquí, por el factor de mayoración por la carga. ¿Ven? Entonces fíjense, bueno, aquí están los inversos, ¿no? Los NI, el inverso de NI debe ser menor o igual a 1. Como los tres factores de ductilidad, redundancia e importancia influyen directamente sobre las cargas que van a ir en el puente. ¿Ven? Ahora, esto ya está, vamos a decir, tabulado. Entonces dicen, cuando la norma les explique, cuando el código diga, mire, la estructura tiene ciertas características de ser, vamos a decir, importante, va a ser de muchos elementos redundantes, va a ser de tal tipo. Entonces las combinaciones de carga ya están ajustadas para ese tipo de caso, ¿sí? O sea, ya eso va a venir directamente en las combinaciones de carga, y eso va a estar implícito en la combinación de carga para determinar los distintos niveles de estado de diseño. Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros vayamos a diseñar nuestro puente, nosotros lo vamos a diseñar para los 4 estados límite, y cada estado límite ya tiene su filosofía del RFD, ya va a tener sus reacciones, sus factores de minoración de la resistencia para cada combinación. Entonces, cada caso estado límite tiene un nivel de combinaciones de cargas que van a permitir hacer el diseño del puente. Entonces, como me dice aquí, el tope sería 1,05 en cualquiera de los tres factores, mayor o igual a 1,05, ¿verdad? Exacto. Si usted puede ponerle 2, muy importante, pero ¿qué tan importante? 2. Vamos a hacerlo muy redundante, 3, pero cuando venga, no sé qué es lo que va a hacer. Va a hacer mayoraciones en las cargas. Fíjense esto. Estos factores siempre están limitados como máximo al 1,05. Pero si este número se hace muy grande, por ejemplo, si usted dice, vamos a darle mucha utilidad, vamos a hacerlo muy redundante. Bueno, no es que es mucho, no le va a dar mucha utilidad. Vamos a suponer que la estructura no va a ser dúctil. Entonces, como no es dúctil, el valor es grande. Vamos a hacerla redundante, este valor es grande. Que tenga mucha importancia, grande. Entonces, grande, 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 multiplicado generará un número grande que se multiplicará por factores de mayoración y multiplicará las cargas. Eso quiere decir que como es algo muy importante, que tiene mucha capacidad, usted va a decir, en vez de considerar un camión, voy a considerar 10 camiones.
como que si estuvieran montándose uno sobre el otro, y ese va a ser mi caso extremo. ¿Ves? Eso son cosas que están basadas en la probabilidad de ocurrencia, y entonces eso ya está implícito en las combinaciones de carga. Por ejemplo, hay un número que todos conocemos y es una combinación de carga de 1.4 de la carga muerta. El aumento del 40% de la carga muerta. Ahí en ese 1.4 hay implícitos factores de redundancia, implícitos factores de importancia, etcétera, etcétera, que están incluidos en ese 1.4. Ya está listo. Entonces esos 1.05 y 0.95 no vamos a tener que multiplicarlos de manera externa, porque ya están considerados en las combinaciones. Y las combinaciones van a ser diferentes para distintos estados límite. Entonces ya cada uno tomó su factor de importancia, ya cada uno tomó su factor de ductilidad y de redundancia al momento en el que generó las combinaciones de carga para cada estado límite. ¿Estamos claros? ¿Despejada la duda? Y esto es parte de la bibliografía recomendada. Voy a hacer lo posible de buscar este artículo. Yo tengo cómo ubicar este artículo, se lo puedo hacer llegar para que lo leamos y tengamos un material complementario sobre la parte de redundancia en puentes. Bueno, él es escritor de la revista americana de acero, ¿no? De la ISC, American Institute of Steel Construction. Ese seguro está hablando más básicamente de puentes en estructura metálica. Acá creo que termina la presentación. Ok. No sé si tenemos alguna duda al respecto de lo que hemos conversado hasta el momento, o se quiera que se refuerce alguno de los puntos. Ok, comentándome aquí hacer una pregunta para reforzar un poco la parte de ductilidad. Fíjense, lo primero que tenemos que hacer es venirnos al concepto de la ductilidad. Y la condición, bueno, es la propiedad de un elemento o conexión que permite una respuesta inelástica. Esto dice inelástico, eso debe ser que me corrige automático. La parte de una respuesta permite una respuesta inelástica. Cuando hablamos de respuestas inelásticas, ahora sí vamos a la parte de ductilidad. Acá. Cuando hablamos de un rango inelástico, normalmente estamos hablando de materiales que permiten deformaciones. En el caso más conocido es el caso del acero. Si nosotros estudiamos el acero, nosotros entendemos que tiene un rango elástico, llega a su límite de proporcionalidad, ocurre el endurecimiento por deformación y posteriormente la falla última. Entonces hay puntos que nosotros siempre hemos establecido, y este es el primero. Este punto que está aquí y este punto que está acá. Este que estamos acá es lo que conocemos nosotros como un FY, pero es el FY efectivo. Es el FY que realmente utilizamos como límite de proporcional. Este es el verdadero límite entre el estado inelástico y el estado elástico, que sería de aquí para acá. Límite elástico, donde el módulo E es constante, ¿sí? Entonces fíjense, después nosotros alternativamente, cuando nosotros trabajamos, cuando nos enseñan en las universidades que hay que hacer algo, nosotros trabajamos con un valor FY. Lo que no nos han dicho que ese FY es el 95%, vamos a decirle el 0.95. No corrijo, es el 95%. Es el 95% del rango elástico. Entonces está ocurriendo que hay un 5% por acá que es un factor de seguridad. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? Después que nosotros pasamos del límite elástico y tenemos el rango inelástico, fíjense que tenemos una capacidad de deformación bastante amplia, para cargas grandes. Entonces, ¿qué es lo que busca? La ductilidad solamente existe en elementos dúctiles, en materiales que tienen capacidad de deformación prolongada antes de su falla. Entonces, ¿qué pasa? El concreto no es un material que vaya a brindar ductilidad a la edificación, a la estructura. Básicamente está enfocado a
elementos de acero. Ahora, fíjense, un sistema estructural de un puente se debe dimensionar y detallar de manera de asegurar el desarrollo de deformaciones inelásticas significativas y visibles en los estados límites y resistencias correspondientes a los eventos extremos de la falla. Por ejemplo, si conociendo los factores que estamos hablando acá, un elemento dúctil puede llegar a ser por lo menos una viga, ¿ven? Entonces nosotros podemos diseñar la estructura. Vamos a borrar esto aquí que está sobrecargado. Entonces, paso 1, pudiese ser una viga. Una viga acá que tiene su nivel de flexión. Y entonces nosotros le vamos a permitir determinada flecha. Esa flecha va a venir dada no por el concreto, porque el concreto es un elemento, un material frágil, sino por las cuantías de acero que van a llevar aquí adentro. Una o varias barras aquí en el centro. Entonces por eso dice que usted tiene que tener primero el caso en el cálculo cuando estima la flecha y en el detallado cuando coloca el acero. Porque ¿qué pasa? Usted puede que ponga la cantidad de acero, pero si usted detalló mal esto, pudo haber hecho en solapes empalme que hace que tengan sobre resistencias en algunos puntos y la flecha va a ser variable. Por eso que el despiece de ahora de los puentes no es nada más que zona de apoyo, máximo momento, no, porque hay sitios donde usted puede estar empalmando y ser zona de generar sobre resistencia. Ahora, una pila de puente también es algo que usted puede evaluar que sea dúctil. ¿Por qué? Porque usted puede decir la pila del puente es esta. Vamos a suponer. Y el puente está montado acá. Vamos a suponer que el puente está montado por aquí. Listo. Que tendrá unos apoyos. Exacto. Aquí lo está. Las vigas. ¿Qué va a pasar? La ductilidad de esta columna va a venir dada por el acero que tiene esta columna dentro. Entonces, ¿qué estamos hablando? De la capacidad de formación que va a tener esa columna debido a algún elemento externo. Entonces, fíjense que hay que hacer esto. Y sobre lo de las relaciones máximas solicitadas a la respuesta, las acciones inelásticas del elemento adyacente. Fíjense, se puede asumir que los requisitos de utilidad se satisfacen para una estructura de hormigón en la cual la resistencia de una conexión es mayor o igual a 1.3 veces a la máxima solicitación impuesta. O sea, ¿qué quiere decir? Que si nosotros cuidamos, vamos a ver, en un rango de un 30%, si nosotros logramos mantener un 30% la resistencia por encima de la acción que estamos colocando, ¿qué quiere decir? Fíjense, estamos las acciones y las resistencias. Las resistencias van a ser mayores que las reacciones. Entonces la resistencia, mientras sea 1.3 veces mayor a la acción máxima más grande que podemos obtener, estaríamos bien, estaremos proporcionando ductilidad. El problema es que para que esto ocurra, nosotros tenemos que buscar un sistema de factor de daño de medición. En edificaciones tenemos la deriva y en este caso tendremos los desplazamientos y el agrietamiento que puede ocurrir en el elemento. Esos son los elementos que debemos estar atentos para poder entender si estamos garantizando o no la ductilidad de la estructura. ¿Se entendió esto? Un elemento cuando no presenta ductilidad genera agrietamiento en el punto. ¿Por qué? Porque si vamos a los esfuerzos que vamos a tener en este pilar, por ejemplo, usted va a tener un pilar acá, usted va a tener una sección de concreto que debería estar resistiendo única y exclusivamente las acciones de compresión, pero si usted no tiene la cantidad de acero suficiente dentro de la pila, cuando se solicite tracción, este se va a empezar a agrietar. Entonces por eso usted debe colocar adecuadamente una cantidad de acero para brindarle estabilidad y ductilidad a la estructura, no para que cuando las cargas sean gravitacionales, sino cuando sean laterales, ya sea por sismo, por inundación, por golpe, etcétera, 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 ¿ves? Por colisión. Entonces nosotros debemos proporcionar que esas pilas tengan una capacidad de deformación tal que permita liberar o drenar esa energía de alguno de los eventos extremos sin que el elemento colapse.
¿Estamos claros? ¿Todo bien? La persona que tenía la duda. Ahora sí. Fíjense, todo, hay cosas que podemos relacionarlas con las edificaciones, pero es que entonces, pues, por lo menos, la utilidad en una edificación usted la evalúa cuando evalúa las derivas. Y bueno, aquí en Venezuela tenemos como límite las derivas hasta 0.0018, hay de 0012, 0015, 0018, dependiendo del límite. Y esos límites están estrechamente relacionados con el nivel de desempeño que va a tener la estructura y en la importancia que tiene. ¿Ven? Lo mismo pasa con los puentes. Vamos a tener límites de deformaciones que nos van a decir a nosotros hasta cuándo esta estructura va a presentar agrietamiento o cuándo se va a comportar de manera estable. ¿Estamos claros todos? ¿Alguna duda? Entonces, si no tenemos más nada que aclarar, no queda más sino mostrar algunas de las partes de la bibliografía para que presenten. Y estamos conversando. Saludos, que descansen. Hasta luego.